En TikTok se volvió viral la historia de Laura García. Ella es una joven caleña que a los 15 años decidió mudarse con una tía porque en su casa no había un solo día sin gritos ni discusiones. Hoy ella cuenta que su decisión le salvó la vida emocional. Y es que ustedes sabían que en Colombia en solo un año se reportan más de 30.000 casos de violencia intrafamiliar. Sí, escucharon bien, 30.000 casos. Y eso son solo los que se denuncian. Miren, y es que el DANE reveló que el 75% de los colombianos cree que un ambiente familiar estable es clave para que una persona crezca sana emocionalmente, pero la realidad es que no todos tienen ese privilegio. Entonces, ¿qué tanto creemos nosotros en que la familia y nuestro entorno influyen o no influyen en quiénes somos y en quiénes nos podemos convertir? Si ustedes quieren aprender de esto, quédense en esta conversación porque esto también puede ser un asunto de familia. Somos memoria, herencia y posibilidad. Lo que vivimos en casa, lo que escuchamos en la calle, lo que también percibimos desde pequeños. Todo, absolutamente todo, deja una huella. Este espacio propone mirar con cuidado cómo la familia y el entorno moldean nuestras emociones, nuestros vínculos, incluso nuestros sueños. No para culpar, sino para comprender, para elegir con libertad quiénes queremos ser, aun si lo que nosotros decidamos pesa o no pesa. Luis Felipe, Juan Gabriel, Guillermo, gracias por estar aquí con nosotros. Me encanta que haya tres visiones distintas para una tensión que vamos a tratar de dilucidar aquí. La tensión en que tanto nos determina la estructura. La estructura puede ser física, la estructura en una sociedad, lo estructural versus la acción o lo individual. Entonces yo arranco con el sociólogo que sabe de este lenguaje con el que entro y creo que en la sociología ha sido una de las preguntas claves. ¿Acción o estructura y qué es lo que más determina, digamos, al sujeto, al ser humano en esta tensión? Bueno, efectivamente, buenos días para todos, buenas tardes. Realmente esa tensión siempre ha existido. Esa tensión no solo como un debate conceptual, epistemológico, sino también en, bueno, yo soy lo que han hecho de mí o soy lo que yo decido ser. Porque uno muchas veces se ha hecho esa pregunta. Uno hace un alto en el camino y uno dice, ¿quiero continuar con estas dinámicas que he interiorizado o quiero empezar a transformarlas, a pensar diferente? Y desde la sociología hay muchas posturas. Inicialmente se arrancó con estructuralismo. Pues la sociología comprende elementos macros, elementos, como su nombre le indica, un poco más estructurales. Entiendas economía, cultura, lenguaje, religión. Son elementos que la sociología entendió que determinaban al individuo. Sí. ¿Qué es estructura? La estructura se puede entender como un elemento externo al individuo, que precede al individuo y que determina al individuo. Así es. Entonces, como algo externo a él. ¿Listo? Pero esta dinámica de la estructura cada vez ha venido como cambiando. Lévi-Strauss antes planteaba que solo existía estructura y nosotros éramos como seres como predeterminados. Sí, o como esta vasija, vacíos y que se nos iban llenando con cosas de la sociedad. Pero entonces cada vez lo vamos viendo más en la sociedad y es que existe un volcamiento, una conciencia hacia lo individual, hacia lo particular. Lo vemos en TikTok, lo vemos en muchas redes sociales sobre piensa distinto, términos dentro de la psicología como la metanoia, cambio de mente, si cambias tu manera de pensar,
cambiarás tu manera de vivir. Entonces ha venido dilucidándose una idea de que, bueno, el individuo es capaz de hacer cosas. No es una vasija simplemente vacía, sino que puede hacer más elementos. Y yo soy de los que creo que esos son como dos polos de un mismo péndulo. Y a veces estamos en uno y a veces en el otro. Exactamente. Y nos determinan de uno y del otro. Es como, hay en el Museo del Prado una serie de pinturas muy bonitas donde tienen pinturas dentro de otras pinturas. Ajá. Entonces es que tanto yo le hago zoom a esa pintura grande que es la realidad social. Muy bien. Si le hago zoom a lo micro o si miro todo el componente en general. Buenísimo. Me encanta porque cada disciplina aquí nos va dando elementos, porque sí, depende de dónde usted se pare y con qué lentes, y la teoría son esos. Son lentes que yo me pongo para mirar el mundo y tengo lecturas distintas de acuerdo a los lentes que me pongo. A ver, por favor, Juan Gabriel, ayúdeme usted desde la psicología, y hay conceptos increíbles como la neurociencia y empezamos a hablar de la neuroplasticidad, entonces decimos, ok, ni siquiera ya es el cerebro el que viene, porque ahí también podemos hacer cosas. Ese abordaje, individuo, estructura, acción, a ver. Bueno, pues hay que entender que, de todas maneras, como acaba de decir el compañero, uno nace y ya había una estructura, o sea, nada más el mismo vientre, ya es como una preparación donde ya la naturaleza misma trae como sus propias dinámicas. De pronto, en la psicología lo que nos importa es como la estructura familiar, porque la familia es como ese segundo huevo, donde en principio se va a crear el yo con la madre. Entonces, en psicoanálisis pues vemos mucho esto, que es la madre la que hace que se forje un yo. ¿Cómo se forma el yo? Bueno, brevemente podemos decir que el niño, sus experiencias placientes, las va como capitalizando y con eso forma su yo. Con el calorcito, con la llenura, con todo lo que le parece placentero. Y es curioso porque lo que le es displacentero es no yo, así sea el que tiene hambre. Es el otro, está afuera. El hambre no es mía porque es molesto. Es como un monstruo que me está comiendo el estómago o algo así, pero eso no es mío. O sea, entonces es interesante porque, de todas maneras, eso ya viene predeterminado. O sea, eso no se puede cambiar. Así se forma el yo, de esta manera. Obvio que es con base en esa figura de apego que es la madre, donde va a haber como una interacción. Estructura, el niño nace con necesidades. En mi terapia yo empiezo con esto. Le pregunto a las personas, ¿cuál cree usted que es el sentido de vivir? ¿Para qué vive uno? Y lo que le digo yo a la persona es, mire, piense en esto, uno nace con unas necesidades. O sea, no se las inventa, o sería bueno no comer, el afecto, la valoración, la necesidad de logros, la necesidad de autonomía. Todas esas son necesidades que ya están en el individuo, y precisamente el llenar esas necesidades de una manera cada vez más satisfactoria, ese es el sentido de la vida. Suficientes tareas, comer, dormir, el impulso sexual, el orgasmo, el afecto, ganar todo esto, ¿no? Pero ahí parece que me estuvieras hablando de esa parte del cerebro animal, de esa parte reptiliana que dicen que es la que me dispara mi instinto de supervivencia, porque me estás diciendo eso es lo que yo necesito para vivir. Eso se complejiza después más, ¿no? Obvio, ya viene la parte humana, claro. Ahí ahora vamos, porque esa es la mirada que me interesa desde la disciplina. No, claro. Y es que la mamá es la que humaniza al niño. Precisamente, si ella no le da amor y si ella no corresponde a esa necesidad afectiva, que es precisamente una de las teorías pues, que hoy más está en boga, que es la de Bowlby, que es sobre el apego y los estilos de apego. ¿Qué clase de apego desarrollé con mis madres o con mis tutores? Hoy día ese es otro tema, que las familias han cambiado mucho, pues ya no solamente la mamá y el papá, mamá, ¿no? Pero de todas maneras esa interacción y esa clase de apego que establece esta persona, que se ha clasificado en apego seguro, apego inseguro. En este inseguro está el apego evasivo, el evitativo. Y hay otra clase de apego que se llama desorganizado. Entonces sí depende mucho de este niño. En realidad sí está dependiendo en ese momento de qué hay afuera y cómo se llenan estas necesidades, si hay suficiente asistencia, afecto, comprensión, disponibilidad o no. Y eso va a marcar definitivamente la persona, porque ese es el papel de los psicólogos, reconstruir un poco a veces ¿Cómo se armó ese mapa?
cómo se armó y que la persona de alguna manera se dé cuenta y lo reconstruya. Ok, ya deje ahí que usted ya me ha dicho una cantidad de cosas sobre las cuales hay que volver. Y se preguntarán ustedes qué hace un arquitecto aquí. Yo también al principio decía, pero me parece interesantísimo porque pues nosotros habitamos un espacio. Y ese espacio también tiene que estar de acuerdo a lo que nosotros somos. Entonces, desde su área, desde esa disciplina suya, ayúdeme en ese dilucidar, estructura, acción, entorno, sujeto, más entorno, sujeto creo que en su lenguaje, ¿no? Bueno, partiendo un poco de lo que mencionan los compañeros, hay dos escalas, ¿no? Está la escala, si yo uso un poco de lo que decía él ahora, miro el cuadro pequeño, miro el bosque completo, pues hay una necesidad urbana y un contexto urbano que, dependiendo de la ubicación de cada persona, donde nació, donde se formó, culturalmente que lo hace crecer y en qué lo hace creer, pues hay unas necesidades, ¿cierto? Sí. En cuanto al contexto. Y hay forma de ordenarlo desde la arquitectura, cómo organizo yo mis zonas verdes, mis parqueaderos, las necesidades de ese contexto. Eso es muy importante estructurarlo y pensarlo a nivel macro. Y ya desde las necesidades del hogar, que era lo que mencionaba el otro compañero, pues hay maneras de fortalecer esas dinámicas en gran parte partiendo de cómo habito el espacio, cómo le doy fortaleza a la luz natural para que la familia se concentre en cierto espacio, cómo fortalezco a partir de la biofilia, que es un elemento ahora en la vegetación muy importante, y cómo psicológicamente esta me ayuda a sentirme un poco más cómodo en el espacio. Después de la pandemia, que la convivencia ha sido aún más alta en los hogares, es cómo hago yo que esos hogares sean un hogar y no una cajita en la que me voy a dormir. Y ahí ya llevamos la parte laboral. Entonces, este tema laboral es, generalmente estamos de una caja y nos vamos a otra caja con luz artificial. A veces bajo techo no vemos si la luz. Entonces no siento el día, no me doy cuenta si fue de día o de noche, entonces voy a dormir y bueno, no dormí, no descansé porque no sentí la luz natural, no supe si era de día ni de noche. Y eso se transforma en unos estados ya de relación con tus familiares, en los que ya la sanidad de esa familia comienza a ser crítica por no pensar en la integración de todo ese espacio. Pero bueno, esto tiene de largo y de ancho. Sí, no, buenísimo, me parece apasionante. Además, fuera de cámaras estábamos hablando nosotros de la relación que hay que tener con el arquitecto para poder diseñar una casa que cumpla, digamos, los requerimientos de la familia, porque no son solo 4 ladrillos, se forma un hogar allí, eso tiene muchas implicaciones, el espacio tiene implicaciones. Bueno, vamos a hacer un corte a comerciales y ya regresamos para seguir hablando y profundizando en muchos de los temas que cada uno de ustedes tocó respecto a este dilema que queremos ver, ¿qué nos determina más, el entorno o las decisiones del individuo? A ver, Juan Gabriel, retomo con usted de lo que estábamos hablando ahora, porque si bien, es decir, venimos con el cerebro, ahí uno podría decir, actuamos de acuerdo a lo que esto que nos fue dado, ¿no?, nos guía, pero también han surgido conceptos como la neuroplasticidad, hay después también en psicología la resiliencia, es decir, le damos sí un poder al individuo. Usted ya nos había hablado de este instinto de supervivencia, de este primer vínculo, pero eso se va complejizando. ¿Dónde empezamos nosotros a tener poder para cambiar eso con lo que nosotros venimos? Ok, pues hay una estructuración inicial, sí es verdad. Y lo que tú dices, la familia por lo pronto es supervivencia, el niño no puede valerse por sí mismo, él no tiene autonomía. Precisamente la familia es la que va a proveer esa autonomía o no. Le va a dar los principios, las reglas, las formas para que él cuando salga a la sociedad, cuando nazca esta persona a la sociedad, pues ya tenga ciertas reglas, quiere decir yo mismo, nomos, reglas. Yo tengo mis reglas, bueno, ya me puedo desempeñar.
Sí, cuando el yo se va conformando, pues él se va complejizando, pero depende también cómo la familia vaya empoderando a este niño, vaya reconociéndole sus virtudes, sus valores. Uno de los temas muy importantes es, por ejemplo, no solo el del abandono, sino el de la sobreprotección, porque muchas veces con esta sobreprotección los niños no desarrollan sus propias habilidades y precisamente después, igual que el abandonado, digamos, va a sentirse inseguro. Claro, no tiene las herramientas. No las Todo se tiene, lo solucioné. Todo se lo solucioné o no le di. O no Entonces, le di. de todas maneras, ahí hace falta. Okay. Entonces, sí, de pronto en un momento dado hay algo que toma la psicología humanista, que es la tendencia a la autorrealización. Las personas hay una tendencia, y de esa nos pegamos los psicólogos. Okay. De hecho, usted sabe que los psicólogos no podemos decirle, usted necesita un tratamiento, etcétera. La misma persona, con su fuerza, es la que ella debe decir necesito, y ahí uno se pega y lo saca. De esa ve necesito, de ahí es que uno con esa energía es que sigue y saca adelante al mismo paciente, es que uno le ayuda a él a eso que ya venía. Uno es como un facilitador prácticamente. Sí, pero uno como paciente es el que llega a las conclusiones con la guía de ustedes. Sí, o sea, cuando el psicólogo es un psicólogo respetuoso de esos procesos, etcétera, y cree en la autorrealización, cree que el individuo trae como esa semilla que quiere ser el árbol, entonces cuando uno cree en eso, el mismo paciente va mejorando y él mismo va creando sus estrategias, uno le va simplemente como dando un apoyo, pero entonces eso es lo que tú dices, por ejemplo, el concepto de resiliencia. El concepto de resiliencia, obvio que tiene que haber ciertas características como la confianza en sí mismo, la seguridad, y es posible que la forma de apego que el niño o el niño ha desarrollado va a ser crucial, porque esta persona de pronto sí va a creer en que las cosas tienen como un orden. Digamos, en el apego ansioso, como los padres a veces están y no están, el niño no tiene ese núcleo tan sólido, esa confianza de que... No está seguro de que estén, ¿o no? De que las cosas se pueden hacer, que hay un método, que hay un medio, sino que en el apego ansioso sí puede el padre estar o desaparecer, es una de las características de ese apego, donde las personas creen que su pareja lo va a abandonar o tiene mucho miedo de estar solo, etcétera. En la resiliencia sí hay mucha autoconfianza. Claro. Pero de todas maneras, fíjese que la resiliencia también es una habilidad que se logra. Claro. Una de las cosas es, por ejemplo, la tendencia al error. Una de las cosas con que yo trabajo mucho es, bueno, vamos a ver, ¿cuál es tu tendencia cuando te equivocas, cuando tu entorno, cuando las cosas no salen bien? Si tomas una actitud culpable donde te tachas, te desvalorizas, no, yo no sirvo, yo no puedo, esto no se va a poder, o una responsable donde limitas el error a una área. Afuera. O no, adentro, reconoces tu error. Dices, bueno, ¿qué fue lo que no hice? ¿Qué fue lo que hice para que me fuera de esta manera? Pero no te tachas todo, no dices, no, yo soy malo, no, yo no sirvo. No te das tanto palo. No te das tanto palo, y muchas veces ese yo no sirvo, ese no puedo, es la interiorización de la voz de los padres. Ok. A ver, Luis Felipe, ahora con Guillermo él nos estaba hablando del hogar, digamos, del hogar y de la influencia que esto puede tener en el comportamiento de la familia, en el individuo, ya volveremos con él. Pero quiero extrapolar esto a un espacio más grande. Nos determina el lugar donde nacimos, si tú estás en este barrio, y hablando en barrios tan complejos y tan disímiles como estas sociedades nuestras, donde hay estas barreras, no físicas, pero sí barreras de violencia, por ejemplo. ¿Qué tanto nos determina? ¿Qué tan atrapados estamos en esas estructuras? Mira que hay una experiencia muy bonita. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana. En este momento estamos en muchos talleres, muchos proyectos que buscan justamente eso, romper como estructuras de desigualdad, estructuras de violencia, que normalizan elementos que no deberían ser normales, ¿sí? Dentro de esto, ¿qué hemos descubierto? Hay un concepto rápidamente de Pierre Bourdieu que se llama hábitus, y es la estructura estructurante. Estructura en cuanto que hay elementos que me preceden, pero son estructurantes, y ese ante significa que yo puedo agenciar, que yo puedo movilizar esos elementos que hay dentro de la estructura. Es decir, nos vamos entonces a los jóvenes de ladera, del distrito, con contextos difíciles, con estructuras
que los anteceden, que los preceden, que los pueden llegar a determinar. Entonces llegamos con un concepto que los ubica a ellos como actores, no como sujetos, como actores que buscan una transformación, un cambio. Entonces, en ese orden de ideas, buscamos a través de muchísimos proyectos, a través de muchos talleres, generar una conciencia de, mira, alto, eso que tú estás normalizando en el barrio no debería ser normal. ¿Cómo qué cosa, por ejemplo? Hay un elemento puntual, hay algo que se llama guireo. Guireo. Ok. Y el guireo es como un confrontamiento con palos, piedras, a veces armas cortopunzantes, y en un primer momento nosotros nos acercamos a ese elemento y dijimos, es por territorio. Y se normalizó. Vamos a guirear, y unos salían ahí a la calle y era como algo normal. Y resulta que fuimos adentrando en esa problemática y descubrimos que el guireo no solo era un elemento por ganar territorio, sino que se ganaba estatus, era una forma de socializar, era una forma de que me conocieran, ¿sí? Entonces era una forma de lograr la aceptación que a veces en otras esferas de la sociedad no te dan. Ahí me aceptaban. Entonces entramos con esa problemática a decirles, no naturalicen el guireo, hay otras maneras de que te acepten. Hay otras maneras a través de dignificándose a través de un trabajo, a través de potenciando habilidades que ellos tienen, a través de una cultura de paz que rechace esos elementos que son violentos. Son violentos y son estructurales, porque es muy fuerte esto, y es que ellos a veces no se dan cuenta de que estos elementos son violentos porque los han normalizado, o que se vuelve parte del común, paisaje, claro. que no debería de pasar. Entonces llegamos a generar conciencia a través de este concepto, acuñando el concepto de hábitos. Y ese individuo entonces puede transformar estructura, siguiendo lo de Pierre Bourdieu, la estructura estructurante. Yo también puedo volver la película. Exactamente. Hemos generado un proyecto que se llama Uniendo Voces, Uniendo Barrios. Y es un proyecto en el cual decíamos, si nos reunía el guireo, que ahorita nos reúna representaciones artísticas, la rumba, música, otro tipo de expresiones, reunámonos, sí, pero no a través de elementos violentos, sino a través de elementos culturales, a través de enlazarnos, porque al final peleaban entre primos. Claro. Al final serían y eran elementos de demasiada violencia, pero eran los mismos con los mismos. No había diferenciación. Entonces, por eso, Uniendo Voces, Uniendo Barrios, ha sido un elemento transformador de las estructuras de violencia. Bueno, volvamos al tema de la resiliencia, que me parece importante, digamos, porque es una de las formas de decir, este sujeto que tiene todas estas condiciones también tiene herramientas para poder cambiar ese destino, siguiendo un poco la idea que nos planteaba aquí el sociólogo sobre Pierre Bourdieu. Pero quiero saber si esa resiliencia, ¿estamos todos en el mismo lugar de partida o le queda más fácil a unos que a otros? Claro, le queda más fácil a unos que a otros, ¿Y según qué se el estilo de apego. Claro, la vivencia de si los padres interiorizaron en esta persona seguridad, confianza en sí mismo. Claro, la persona es más optimista, va a saber salir más pronto de los problemas. Una de las cosas que creo que es tan importante es aprender a calmarse. Yo creo que las mamás, creo, y esa cunita que muestran que pues, es como calmando el niño, yo creo que es lo primero. Porque como usted decía, pues sí, pareciera que hablamos de la parte animal, etcétera, pero es que solo la tercera parte del cerebro es humano. La mayoría es el mamífero, un perro, un marrano, usted tiene los mismos tálamos, corteza, tiene las estructuras cerebrales son muy parecidas. Lo que nos diferenciamos es en ese lóbulo frontal que nos permite planear, y es una de las características de las personas resilientes, que son capaces de prever, planear, anticipar, no estar presas del momento, como decir, bueno, ¿qué pasó? Y se llenan de angustia, etcétera. No, dicen, no, hagamos un plan, lo primero que haríamos para salir de aquí es esto. Esa capacidad de planear es sumamente importante. No estamos en las mismas, no estamos, digamos, en el mismo punto de partida, pero el ser humano sí tiene la capacidad de reestructurarse. Precisamente ese concepto de resiliencia, eso nació más bien en la física y en la química, que es la capacidad de los materiales de poder volver a su lugar, recuperarse. Yo me puedo recuperar, o el trauma me hundió y me desbarató y me quebró, o realmente este trauma simplemente, bueno, asumí el golpe, me recuperé y fuera de esto aprendí de la experiencia.
La resiliencia tiene esa ganancia, Ok. que ante el error tú dices, bueno, ya sé dónde me equivoqué, o le pregunto a alguien, mira, no me están saliendo las cosas, y aprendo, y el yo crece. Claro. Esa es la manera, incluso dentro de la misma ciencia, Popper, que es un filósofo, de la epistemólogo se llama, habla de que la ciencia solo crece cuando falla. Por ejemplo, cuando Claro, falló la aprendo teoría, del error. cuando falló la teoría de Newton, el que estaba Einstein, pues con todo esto de que la velocidad de la luz es no sé cuánto, y bueno, con unas teorías muy distintas, unas visiones muy distintas, ya falló la teoría de Newton, porque ya la materia, no es, el tiempo de Newton no es el mismo de Einstein, el tiempo se puede ralentizar, la materia se puede, bueno, en esta fórmula, Ecuación. en la ecuación de Einstein de la teoría de la, Y todo cambia. En cambio, en el de Newton el tiempo es el mismo. Una hora es una hora. Para Einstein el tiempo se puede dilatar, etcétera. Aprendemos de los errores. Exacto. Y Esa es una de aprendemos las características. Si tú vas a ser o culpable ante el error o responsable generando un plan, Ok. diciendo, bueno, me equivoqué, sí, listo, el yo no se va a desbaratar, el yo no se va a romper, yo soy bruto, no soy capaz. No, él de una vez se aprende a tranquilizar y genera un plan. Claro. Y también una característica de la persona resiliente es que genera su entorno, crea relaciones sólidas. Modifica el entorno. Claro, es la pregunta de hoy. Sí. El entorno nos determina. Las personas podemos generar nuestro entorno. Usted lo estaba diciendo ahorita Sí, con sí, su sí. casa, que usted decidió cambiar la cocina. Sí, sí. Uno puede, si el Pero arquitecto... le voy a pedir que dejemos allí porque Ok. ahí regresamos y quiero Ujú. saltar un poco a la experiencia que usted nos estaba contando, porque venimos en lo mismo. Entonces, estos seres a los que yo empodero, estos seres que aprenden del error, estos seres que aprenden del trauma, ¿cómo modifican esas estructuras? Y si hay casos donde usted me pueda decir, mire, esto, por ejemplo, aquí en Cali, si quiere usar el de Cali, nos ha funcionado de esta manera. Bueno, lo primero que hay que acuñar, y es que si bien existe resiliencia en un carácter individual de cómo el sujeto se transforma aprovechando esa dificultad, lo mismo pasa con la sociedad. Claro. Pensemos a la sociedad como una estructura como un organismo Que se moldea. que se puede moldear, que se ajusta. Si hay algo que la ataca, que la desequilibra, esa misma sociedad va buscando la manera de equilibrarse. Entonces también existe como una serie de resiliencia a nivel social. ¿Qué es lo fundamental que nos ha servido para eliminar estos contextos de violencia? La integración. No vernos como elementos atómicos separados, que ladera, que oriente, que no. Claro. Empezar a pensarnos justamente desde una visión organicista como una ciudad, como una sociedad, que lo mismo que pasa con un organismo. Cuando tú te enfermas de un pie, te puede dar fiebre, tú te cortaste, no te cuidaste, te da fiebre en todo el cuerpo. ¿Sí? Se afecta a toda la sociedad si una parte se afecta. Entonces la integración es un elemento fundamental dentro de esto. Otro elemento que me parece que se ajusta mucho a la cuestión del espacio, de lo arquitectónico, y existe algo dentro de la sociología que es el determinismo geográfico. Ajá. No sé si a ustedes les pasa que uno a veces, por ejemplo, va a Bogotá y el frío, ese sol que a veces no brilla. Y sí, los que van para Canadá o los países que tienen poco verano Londres. tienen unos traumas en su Claro. comportamiento y terminan todos en el psicólogo. Exactamente, Sí, es verdad. exactamente. Que no ven el sol. Hay síndrome de verano, de otoño. O sea, uno se va integrando con el ambiente. Y en ese orden de ideas, si yo me integro con el ambiente y mi ambiente es hostil, si veo una ciudad gris, una ciudad donde no hay planeación, lo que tú decías, una ciudad donde no hay equipamientos, no hay hospital, me toca salir súper lejos para poder conseguir un hospital, no hay un parque donde yo me pueda conocer con un otro. Todo ese tipo de cosas van afectando también al individuo. El entorno afecta al individuo, y en ese orden de ideas, por eso han existido con muchos intentos de recuperar espacios, Claro. espacios en común, de ir con servicios, con equipamientos a lugares donde no existían. Claro. Entonces, ese determinismo geográfico es fundamental. Pero Y- lo puedo romper como individuo. Exacto, y entonces hay que usarlo a favor. Ok. Estamos en una ciudad muy gris, no. Así como tú decías, voy a cambiar esto que no me gustó. Pues así mismo, cambiemos un poco la ciudad porque no está funcionando los elementos que ahí hay. Muy bien. Ya. Corta comerciales y volvemos.
En un rincón del mundo crecen dos niños, dos historias diferentes, dos mundos que los formarán. Carlos vive en un hogar donde las voces alzan más que las risas. Los gritos ahogan las palabras amables y los abrazos se convierten en recuerdos lejanos. Lina, por otro lado, crece en un hogar donde el amor es la base de todo. Las palabras son suaves, los abrazos constantes y las sonrisas, la luz que guía cada día. El amor que recibimos desde pequeños no solo moldea quiénes somos, sino cómo nos relacionamos con los demás. Lina sabe lo que es confiar, compartir, ayudar. Carlos, en cambio, lucha con la distancia, con la desconfianza que lleva en su corazón. Lina tiene un refugio donde siempre puede volver, una familia que la sostiene, que la escucha. En sus ojos hay un brillo de esperanza, un brillo que, a pesar de todo, no se apaga. Carlos, sin embargo, no sabe lo que es tener un refugio al que regresar. Las puertas de su corazón están cerradas por miedo a la desilusión, a la indiferencia. ¿Cómo confiar cuando el amor parece un concepto lejano? ¿Quieres jugar? No sé, no me gusta jugar. ¿Te gustaría dibujar conmigo? A veces, un pequeño gesto, una sonrisa sincera, puede abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Lo que sembramos en la infancia florece con el tiempo. Lina, rodeada de amor, construyó relaciones basadas en confianza y afecto. Carlos, en su soledad, sigue luchando por aprender lo que significa conectarse, por romper los ciclos de dolor y distancia. Pero nunca es tarde para cambiar, porque aunque las raíces puedan ser diferentes, siempre hay espacio para plantar nuevas semillas. En algún momento, Guillermo, aquí hablábamos en otro programa de cómo un puente, físicamente un puente, puede ser también un puente que evite estas fracturas geográficas que tenemos, estas exclusiones que vienen con las fracturas geográficas. Y yo quisiera pensar un poco en esta idea de lo que venimos hablando, de esta tensión y de cómo el individuo también tiene la capacidad y no está absolutamente predeterminado. Como arquitecto, ¿cuál sería de pronto alguna de las ideas o recomendaciones para que no hayan estas fracturas y estas discriminaciones que se sienten en el espacio, se sienten en el diseño urbano, se sienten en la estética también de la ciudad? Bueno, ahí depende mucho pues del sector político, como lo mencionábamos ahora, y es cómo cambio yo las dinámicas de cada sector, que lo podemos ahondar un poco más. Y es este sector que tiene estas carencias de las que hablamos ahora, cómo lo dinamizo de otra manera para que tenga más oportunidades, cómo le agrego franjas comerciales de esta manera, cómo le agrego más zonas verdes de esta manera para que empiece a haber de pronto una dinámica comercial fuerte con oportunidades fuertes para las personas que están en conflicto en ese lugar o que se acostumbraron a que lo normal era estar en conflicto en ese lugar por falta de oportunidades. Entonces yo creo que ahí es de repensar el espacio que lo necesita. No, porque sí, lo pienso muy bonito para el sur, para Pance, para el oeste, pero ¿y entonces qué hago? ¿Qué hago con los que verdaderamente lo necesitan, que son casi el 80% de la ciudad? ¿Cierto? Entonces yo creo que es de repensar la ciudad como una unidad para que no sufra de esa fiebre que le da porque un elemento falló, que puede ser la inseguridad, y se vino y me contagió toda la ciudad. Entonces, es ese. Y en el diseño de la casa usted me hablaba de los espacios, pero también hay teoría del color, pero es decir... Hay psicología del color, claro. Psicología. ¿Influye absolutamente en uno? Son demasiadas cosas, por lo menos hay colores que transmiten calma, hay colores que inducen a la productividad, hay texturas que me inducen y olores que yo puedo generar dentro de mi hogar que inducen a muchísimas cosas beneficiosas como también dañinas. Entonces, ya bajando de escala al hogar como tal, todo eso hay que repensarlo también, trabajando de la mano con cada usuario, con cada propietario. Eso cuando la persona puede construir la casa, pero cuando no, igual también puede hacer intervenciones en su casa para que eso se parezca al alma. Es decir, es que yo creo que las casas tienen alma, ¿o no? Sí, ahí ya viene otro tema, es de tratar, creo que ahora con la inteligencia artificial se puede democratizar un poco las formaciones de la arquitectura
para que de pronto las personas puedan acceder a venir. Pues no puedo contratar a un arquitecto, ¿cómo mejoro el ambiente para Claro. que, pues no sé, Porque es que usted me huele a encerró en humedad? 50 metros cuadrados y yo tengo que vivir bien en esos 50 metros cuadrados y no sienta que nada se Claro, me viene o en encima. esto me huele a humedad, pues me voy a enfermar y no tengo mi hospital cerca, ¿cómo lo organizo de una manera armónica, que beneficie a mi familia, que mejore mi productividad, que no me genere por lo menos ahora las patologías comunes por causa de espacios cerrados o de espacios que no son funcionales? Es la depresión, la tristeza, el suicidio, y está demostrado con estadísticas que centros psiquiátricos que tenían más vegetación y más lugares abiertos hacia visuales, se recuperaban más rápido los pacientes o disminuían ese riesgo de autoaniquilación. Claro. Entonces, Sí, es que uno lo ha comprobado, digamos, en carne propia, la magia que tiene la naturaleza. Vuelvo al tema de la resiliencia, pero le quiero poner un caso aquí interesante, y es el de Víctor Frank, que seguramente varios han leído el libro El hombre en busca de sentido, pero la experiencia de él, o sea, es un hombre que en el Holocausto judío pierde a toda su familia, pierde toda su producción intelectual, un hombre que estaba a la altura de Jung, un hombre que estaba a la altura de Freud, y lo encierran en un campo de concentración, le quitan todo, y él dijo, pero hay algo que no me puede quitar a mí. La decisión de yo cómo me siento frente a lo que afuera me hace. Para mí ha sido una de las cosas más reveladoras, y sé que en muchos temas, por ejemplo en duelo, Víctor Frank y su logoterapia es una referencia. O sea, aún en los, y a qué va mi punto, para que usted me ayude, aún en los ambientes más adversos, el hombre tiene decisión para salir adelante y ser resiliente, no importa lo que le hagan. Y tiene que ver también cómo percibe, digamos, la experiencia. O sea, ya se habla de que sufrir es una decisión. O sea, Sí. si tú quieres, digamos, desde el psicoanálisis se habla de la posición depresiva, que es donde la persona ante el problema empieza con la queja, oh, qué horrible, esto no, se siente impotente, etcétera. Entonces, es una posición depresiva de la cual la persona sí pudiera salir si hubiera más autoestima, o hubiera más agresividad a veces, ¿no? También tiene pues la agresividad del vendedor, no la agresividad del que mata pues al otro, no. Esa agresividad de la persona que quiere, digamos, salir de ese hueco, digamos, de la depresión. Pues sí podría decirse cuál es mi actitud, sí, ahí tiene que ver mucho la autoconfianza, yo puedo. Me sucedió esto, pero no me caigo, no me quiebro, no me rompo, por eso la resiliencia es ese. Está el golpe, pero la persona vuelve otra vez y no pierde su integridad, esa es como la característica, y que fuera de eso, después de esa integración, casi que podría decir que crece porque aprendió con base en esa experiencia. Pero eso es una decisión y vuelvo al punto, este señor está encerrado en de las cosas más horribles que la historia Él decidió no sufrir, despojado de todo, él toma una decisión. Él decidió no ser la víctima ni de las circunstancias ni de los demás, o sea, uno puede tomar esa decisión, yo creo que es una de las primeras que debemos tomar como seres humanos. Cuando nos suceden cosas, si nos ponemos en la posición de víctima o decimos, no, yo no voy a ser víctima de nadie ni de las circunstancias. Yo no voy a ponerme en la posición de víctima, porque las personas nos victimizamos y nos quedamos allí. El resiliente es una persona que no adopta la posición de víctima, tal vez es lo de Víctor Frankl, que le dio un sentido diferente a las cosas. Él busca el propósito. Él dice, el propósito incluso no tiene que ser esta meta escatológica enorme, sino yo mañana qué voy a hacer, o hoy qué voy a hacer, me voy a levantar a regar una planta. Y si eso me permite levantarme, por más sencillo que el acto sea, pero yo estoy tomando una decisión de no quedarme en un papel de víctima. Como decir, no hay mal que por bien no venga, o algo así. En estos días me quedaron unas llaves en un carro y yo lo pensé, porque me transportaron como en un carro y ahí se me quedaron unas llaves y yo lo pensé porque me angustié mucho, no podía entrar a la casa y traía un piano porque yo iba a tocar en ese sitio piano y resulta que no, yo me tranquilicé, lo primero aprenderse a calmar y tal vez pensé, el Señor fue conversando conmigo, yo dije, de pronto fue importante conocer a esta persona, o sea, por las características, porque el Señor presta otros servicios, etcétera. Lo tomé por ahí, qué de bueno me dejó esta experiencia también, no solamente la tragedia o el problema que hubo de esa pérdida de esas llaves.
Bien. Bueno, volvamos a hablar desde el aspecto social. Ya hemos llegado a unos, digamos yo, conclusiones, ¿no? Entonces, hay de parte y parte, que creo que fue con lo que arrancamos. Hablemos de edades, metámosle ahí el factor edad. Porque claro, lo que te pasó en la infancia y entonces quedas predeterminado para siempre, o esto tiene una evolución, y cómo es la evolución y cómo son los impactos allí. Bueno, en primera instancia creo que existe algo que se llama la sociabilización primaria. Edades, casi que la infancia podría atravesar este claro. trayecto, y es donde incorporo eso externo que llamemos sociedad, cultura, lenguaje, religión, gustos, expresiones faciales. No sé si ustedes han visto que comparten con familia expresiones, formas de reírse, todo ese tipo de elementos que llegan a estar, eso lo diría Foucault como el biopoder, ¿sí? Existe una transmisión pues de todo lo que es la sociedad en esta socialización primaria. Pero entonces existe un momento de ruptura y de quiebre a partir de la adolescencia, juventud, muy freudiano esto de considerarse como un individuo, y es ahí donde uno empieza a pensarse quién soy, para dónde voy, qué quiero reproducir las estructuras que en mi infancia me dieron, me otorgaron. O mi familia. Sin entrar a juzgar, sin entrar a decir, no es que mi padre, es que mi madre. Cuando se hace este proceso desde la sociología se busca ser más comprensivo, desde el diálogo. ¿Qué experiencias vivieron ellos que los hicieron adquirir esos conocimientos? Era lo que tenían, me lo dieron a mí, pero entonces, ¿qué decido hacer yo con esos conocimientos? ¿Qué es lo que se da en la adolescencia? Y justamente los proyectos se piensan por edades también por eso, atendiendo a los niños cómo está esa socialización primaria, y a los adolescentes hacia dónde te quieres proyectar. Proyecto de vida viene incluso de proyectil, de a dónde quieres ir. Entonces, ¿cuál es tu proyecto de vida? Muchas veces los jóvenes son como captados por ciertas bandas, llamémoslo así, por ciertos agentes, porque a veces no tienen del todo un proyecto de vida definido. Si yo sé a dónde quiero ir, no me voy a desviar por un camino que otro externo a mi proyecto de vida me indique. Claro. Entonces está ese juego, por eso vuelvo al mismo punto del inicio. Y ya como conclusión, porque ya tengo que cerrar, como conclusión. Es eso. Existe algo externo, no lo podemos negar, se llama sociedad, elementos culturales, de lenguaje, familia, y una historia pasada. Yo soy el conjunto de relaciones que me pueden llegar a definir, ¿sí? Pero entonces también soy lo que agencio con eso que he aprendido, con esa historia que me han transmitido. Entonces están los dos elementos, y yo creo que es importante como conclusión pensarnos en el hábitus. Tenemos elementos externos, no los podemos negar, pero puedo estructurarlos, puedo jugar con ellos y definir quién soy y quién determino ser. Me queda súper claro. Su conclusión. Bueno, sobre la estructura y sobre el individuo. No, es claro que de todas maneras las personas traen una fuerza. También hay que atender al concepto de creatividad. O sea, que las personas pueden reestructurar, replantear. Y estas personas creativas, pues sí, claro, tienen que haber tenido como un núcleo seguro, si es verdad, pero también lo pueden reconstruir a cualquier edad. Usted dijo que la edad. Yo he tenido pacientes hasta de 94 años. Imagínese. Sí, con un problema de estrés postraumático, etcétera. Y las personas a cualquier edad pueden reestructurarse y como despertar ese impulso a la autorrealización y a su vez el de los demás. Por ejemplo, en la resiliencia es muy importante el concepto de altruismo, porque muchas personas que han sufrido, etcétera, muchas veces ellos, ayudando a otros, ayudan a sanar sus heridas, Víctor etcétera. Frank hacía también por allí. Exacto. Bueno, muchas gracias. Y la conclusión del arquitecto, sé que la arquitectura nos abrió los ojos también para mirar esto desde el espacio. Pues esa es muy ambigua, porque recoge, básicamente la arquitectura está en, como muchas disciplinas, está casi en todo, pero a veces no lo percibimos o no lo sabemos percibir. Y es que partiendo desde las necesidades del individuo y la cultura, ¿cierto?
podría yo realmente tener núcleos familiares más eficientes. Y como arquitectos, de pronto ya hablándolo desde el punto de vista de nuestro gremio, yo creería que estamos llamados a conocer a los individuos siempre. Hago un pequeño paréntesis con una anécdota muy bonita que me pasó con un cliente, y es que tuve un cliente que era hijo de una empleada. Toda su niñez vivió encerrado en un apartamento. Y cuando empezamos a diseñar su proyecto, nosotros no lo conocíamos, sino nos tomamos ese trabajo de conocerlo. Y estábamos diseñando espacios muy cerrados. Y él estaba con ese trauma y chocamos muchos meses, hasta que un día decidimos, ven, vamos a conocer, vamos a tomar un café, vamos a almorzar, y respóndeme todas unas preguntas y cuéntame de ti, te quiero conocer. Y ahí fue cuando realmente pudimos desarrollar algo armónico y valioso para el individuo como tal que habita ese espacio, que es diferente para todos. Es extremadamente diferente. Yo he tenido muchos pacientes actuales que eran unos niños descalzos en un barrio muy pobre. Había uno que vivía por allá en el barrio El Pondaje, no sé qué, y hoy es un científico en Luxemburgo. Claro, imagínate, nadie daba un peso de que este niño descalzo o algo en este barrio algún día, pero tengo varias, una en Alemania, ella vivía por allá en los llanos. Ella jamás se imaginó que iba a llegar allá. Entonces, y yo los tomaría como conclusión de lo que ustedes han dicho, y es, sí nos condiciona la estructura como individuos, pero no nos determina totalmente. Hay libre albedrío, hay la posibilidad de rebelarse, de aprender de lo que nos pasa y al mismo tiempo transformar ese entorno. Es una relación que se va moviendo, es una relación dinámica de las dos partes. Y ya me tocó cerrar. Muchas gracias a los tres. Gracias. Vale. Invitarnos. El entorno no nos determina, pero sí nos influye. Y reconocerlo es el primer paso para transformar todo aquello que nos limita. Las palabras que escuchamos, los silencios que heredamos, los gestos que se repiten, todo moldea nuestras formas de vivir. Agradecemos tu escucha y sensibilidad. Que esta reflexión sea una semilla para entornos más amorosos, hogares más justos y comunidades donde crecer no sea un privilegio, sino un derecho que se respeta y se cuida. Por ahí dicen que uno se cría como lo crían, y aunque no siempre sea cierto, hay cosas que se nos pegan sin darnos cuenta. Miren, en Facebook circuló el testimonio de Camilo Cárdenas. Él es un joven que creció en un ambiente de violencia y cuenta que solo logró romper el ciclo cuando un profesor lo conectó con un grupo comunitario en su barrio. Y este grupo terminó siendo la familia que no tuvo. Y es que esto nos refuerza esa idea de que si vienes de un entorno difícil, tu destino está marcado. Eso realmente es un mito, porque lo cierto es que un entorno amoroso puede cambiar la dirección de tu vida, incluso si no viene de tu familia biológica. Miren, y es que en Colombia, comunidades, por ejemplo, del Pacífico colombiano, han demostrado que el apoyo en redes comunitarias puede transformar generaciones enteras. Esto ayuda también a reducir los índices de violencia juvenil y fortalecer la educación. Al final, el lugar donde creces puede dejar huellas muy profundas, pero no define todo tu camino. Hablemos de esto en nuestras redes sociales, porque esto también puede ser un asunto de familia.